Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos una vez más a la meditación de la palabra del Señor. Pues hermanos, es una gran bendición poder compartir con todos ustedes. Esperamos que puedan compartir este tema. Compartan esa transmisión. Es de mucha importancia, mis queridos hermanos. Con este tema, pues queremos animar a nuestros hermanos católicos. Con este tema queremos animarlos a todos ustedes. Resulta, amados hermanos, que en la misma Biblia dice que aparecerán falsos profetas, falsos pastores. Por eso nosotros debemos de estar bien atentos, amados hermanos. Pues no es nada fácil. La pregunta es, ¿cómo podemos distinguir a un verdadero sacerdote de un falso sacerdote? No es una tarea fácil, amados hermanos, no es fácil. ¿Cómo podemos distinguir esto? Sí, porque te digo que no es nada fácil, amados hermanos. Porque vendrán otros que fácilmente nos pueden engañar. Fácilmente nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque ellos se comportan igual que nuestros verdaderos sacerdotes. Pero a veces nosotros caemos en un grave error. Escuche bien, amado hermano, por favor. A veces nosotros caemos en un grave error, que a cualquier grupo vamos sin investigar, sin antes averiguar cómo está todo. Ese es nuestro primer error. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando vamos? Yo voy, al final es el mismo Dios y es la misma palabra de Dios, no pasa nada. Hermano, ciertamente es la misma palabra de Dios, eso es muy cierto y eso no se puede evitar. La palabra de Dios es fiel y no cambia para nada. La palabra de Dios no es el problema. El problema está con el hombre, o sea, con nosotros. ¿Sí? Gracias por bendecir este ministerio de alabanza. A veces nosotros decimos, total, oran bonito, cantan bonito, predican bonito, mejor al final es lo mismo, me quedo con ellos. Por eso nuestro tema está titulado Cuidado con los sacerdotes falsos. De ahí nace la gran pregunta, entonces, ¿cómo podemos distinguir? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos distinguir un verdadero sacerdote de un sacerdote falso?
¿Cómo podemos distinguir? De ahí vamos a partir, amados hermanos. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué? Pues yo me tomé el tiempo para preparar este tema. No será el mejor tema, pero espero aclararles un poquitito. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta que van a aparecer y están apareciendo ciertos sacerdotes que se hacen llamar sacerdotes de la Iglesia Católica. Hacen lo mismo que en la iglesia se hace, cambian algunas cosas, sí. Entonces a veces uno no tiene preparación y a veces uno cae y a veces fácilmente somos engañados por ellos. Por eso yo les digo, cuidado, cuidado. Fíjense, ¿cómo podemos distinguir? ¿Qué criterios vamos a usar para distinguir un sacerdote verdadero de la Iglesia Universal con un sacerdote falso? ¿Cómo? ¿Cuáles son los criterios que vamos a usar? Hermanos, número 1, nuestro criterio decisivo. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo los vamos a distinguir? Escuche, los vamos a distinguir de sus malas acciones. ¿Cómo los vamos a distinguir? De sus malas acciones. No nos dejemos llevar por lo que oran bonito, por lo que cantan bonito, porque hacen lo mismo que nuestros sacerdotes hacen. Fácilmente nos podemos dejar llevar. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 14, vamos a meditar este mensaje. Vamos a meditar este pasaje bíblico que dice: en el libro del profeta Jeremías 6:14 dice la palabra, atención: calman solo a medidas la aflicción de mi pueblo, diciendo, paz, paz, siendo que no hay paz. Versículo 15. Deberían avergonzarse de sus abominables acciones, pero han perdido la vergüenza y ni siquiera se ponen colorados. Por eso caerán junto con los demás y se irán al suelo cuando los visite, declara Yahvé. Hermanos, debemos de estar muy atentos y debemos de tomar muy en cuenta esto. ¿Qué dice? Pero si leemos un poquito antes, en el versículo 13 del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 13 dice: pues desde el más chico al más grande todos andan buscando su propio provecho, y desde el sacerdote hasta el profeta son todos unos embusteros. El profeta Jeremías está hablando de los profetas falsos.
Por eso, ¿cuáles son nuestros criterios? ¿Cuál es el criterio que vamos a usar para distinguir de un sacerdote bueno de un sacerdote falso? Hermanos, Tokyol, pues macheja ankejul chuk nimel Ix chinan Dios Jotzenguke atlajunje lonte atlajunje mina, pero luma tzulkanen toch parroquia, bueno, mutzakachil mominej, ojalá que michi, porque titzen jon trio anetzenjane trio tunkukpanki. Pero tsenten tuntel knik tejan, te pregunta tsenten tuntel knik te katwuch keshish ka palakesh hal mokan no kon kibr te pal tunkshi chekiboles. Tsenten tul knel knik tech kaloka tnehel tuntel knik ke katbanel katwuch palakesh wen mominech chitzinzo kialohane anse tu tokaine dice antikyo sus malas acciones. ¿Sí? Sus malas acciones. Hermanos, Tetnegel, tuntel kniktek sus malas acciones. ¿Cuáles son sus malas acciones? ¿Cómo podemos identificarlos? Cuando un sacerdote quiere entrar o va a entrar en una parroquia fuera, ese sacerdote tiene que estar debidamente autorizado por el párroco de la parroquia y también tiene que estar autorizado por el párroco donde pertenece el sacerdote que quiere entrar en una parroquia. A ti, Jobachto, sábado. Música. Estoy seguro. Te pale ul. Pale, entre paréntesis. Ul. Nya autorizado, tai. No uktschte schal anetse tochtnat no koktsbetsch. Entró sin la autorización del párroco, en este caso, Padre Mario. Por eso, para entrar en otra parroquia, se necesita una carta firmada por el párroco donde pertenece y donde lo invitan. Pero este sacerdote supuestamente que entró no tenía ni autorización, ni mucho menos permiso, ni mucho menos nada por el estilo. Por lo tanto, es un sacerdote falso. ¿Sí? Número 1. Entró sin ningún permiso alguno. Pero si hizo lo mismo que hace nuestro sacerdote, ¿cuál es el problema? Si él celebró la Santa Eucaristía, ¿cuál es el problema? Pues, amados hermanos, vuelvo a repetir, el problema no es la Santa Eucaristía, no es la palabra de Dios, no es la oración, no son los cantos, el problema es, ¿sabes cuál es? Es el hombre, es el ser humano, mi querido hermano. La doctrina que este falso sacerdote enseña
va en contra de la verdadera doctrina de la iglesia. Aquí es donde nos damos cuenta que es un falso sacerdote, va en contra de la doctrina de la verdadera iglesia, que es la iglesia universal. Hermanos, da pena, preocupa un poco, a la vez preocupa, y debemos de estar atentos. Por eso yo les decía, debemos de estar atentos de todo lo que pasa, de todo lo que acontece a nuestro alrededor y dentro de nuestra parroquia. ¿Sí? Ciertamente cada quien es libre de hacer lo que quiere. Vivimos en una Guatemala donde cada quien elige su credo. Eso es cierto. Pero yo me refiero en este momento a los de la Iglesia Universal. ¿Sí? No les estamos quitando el derecho a nadie. Nadie nos puede quitar el derecho. Pero sí debemos de estar conscientes entonces de todo lo que está pasando. La doctrina entonces que este falso sacerdote enseña va en contra de la verdadera doctrina de la iglesia. ¿Saben? A mí me extrañó mucho y me dejó mucho que pensar, amados hermanos. De verdad, cuando ellos decían que podemos comulgar, estamos casados o no estemos casados, podemos comulgar. Solo con eso, amados hermanos, nos damos cuenta de que son falsos. ¿Sí? Solo con eso. Por eso el criterio decisivo que vamos a usar para distinguir entre un verdadero y un falso sacerdote, entonces, ¿qué son sus malas acciones? ¿Y cuál es la mala acción? ¿Cómo es posible que ellos nos vengan a enseñar, nos vengan a decir que sí podemos comulgar aunque no estemos casados? O sea, amados hermanos, prácticamente este supuesto sacerdote es un sacerdote disfrazado de protestante. ¿Sí? ¿Cómo es posible que ellos puedan ir en contra de la doctrina, en contra de la palabra de Dios sobre todo? ¿Qué dice el apóstol San Pablo? ¿Qué dice el apóstol San Pablo en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios? En el capítulo 11, versículo 26. ¿En dónde queda esta palabra que dice San Pablo? En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26 dice, escuche bien: fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Versículo 27, escuche: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa.
El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano, aquí la palabra de Dios es bien clara. Ahora, ¿cómo va a venir alguien a decirnos que sí podemos comulgar, estemos casados, estemos confesados, sí o no? Vengan, no hay problema, pasen. Hermanos, por el amor de Dios, un poquito más atentos. Estemos un poquito más vivos. No nos dejemos engañar, amados hermanos. Y es bíblico que en los últimos tiempos aparecerán tantas cosas. Y pienso yo, pues, y me pongo a pensar de que debemos estar más preparados, más atentos. No hay problema. Si usted está bautizado, vengan, pueden comulgar, pasen, no hay problema. Vengan, vengan, estamos invitados todos. ¿Y dónde queda esta palabra entonces, amado hermano? ¿Dónde queda esta palabra de Dios? Ahí donde podemos distinguir entonces entre un falso y un verdadero sacerdote. La doctrina de la iglesia verdadera, de la iglesia universal, de la iglesia romana católica, nos enseña también que un sacerdote no puede estar casado ni tener hijos. Hermano, ¿cómo es posible todo esto? Tenemos que estar más atentos. Tenemos que estar más conscientes de nuestra. Por eso yo les decía, a veces nosotros caemos en el error, pero es que oran bonito, si es que es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Al final es el mismo Dios. Sí. Ya les dije muchas veces, la palabra no tiene la culpa. Palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es recta y no cambia para nada. El que cambia, amado hermano, es el ser humano. Hermanos y hermanas, mucho cuidado con los sacerdotes falsos. Hay muchos que se hacen pasar por sacerdotes. ¿Cuál es el fin de ellos? No sabemos. ¿Ganar dinero? ¿O quizás buscan dividir a la iglesia? ¿Buscar muchos seguidores? Cuidado. Son falsos. Sí. Les decía, previo al tema, les decía, este sacerdote no está en comunión con el Papa. ¿Sí? Ni mucho menos con el párroco, ni mucho menos con el obispo. Él está fuera. Por lo tanto, amados hermanos, de veras tengamos cuidado que pues nos puede venir pues a engañar o nos quieren engañar. Hermanos, ¿cómo es posible? Por eso me encantó lo que decía el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 6, versículo 15. Esto me llamó la atención y decía: deberían de avergonzarse de sus abominables acciones.
pero han perdido la vergüenza y ni siquiera se ponen colorados. Hermano, qué palabra preciosa. De veras, qué palabra. Deberían de avergonzarse. No, pero no, pasen, vengan, podemos comulgar, no hay problema. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? Estamos haciendo a un Dios a nuestra conveniencia. Queremos un Dios a nuestra manera. Hermano, no es posible. Por eso el profeta Jeremías, Dios nos habla muy fuerte. Deberían de avergonzarse de sus abominables acciones, pero han perdido la vergüenza. ¿Hasta dónde hemos llegado, amado hermano? Gente preparada, hermanos que están preparados y cae en este grave error. ¿Cómo es posible? Ni siquiera se ponen colorados. Hermanos, tengamos cuidado. Dice el mismo profeta en el libro del profeta Jeremías, ya en el capítulo 23, versículo 16, que dice: esto dice Yahvé, no escuchen las palabras de estos profetas que profetizan para ustedes, porque los engañan contándoles las visiones de su propia imaginación y no lo que sale de la boca de Yahvé. No escuchen las palabras de estos profetas, de estos sacerdotes falsos. Tengamos cuidado, porque los engañan contándoles las visiones de su propia imaginación y no de lo que sale de la boca de Dios. Hermanos, tengamos cuidado. No sé si o hermano, vamos. De repente, por ignorancia, un coche le peque. Pero a veces estamos conscientes también. A veces, por no investigar, un coche answer. Pero dice Dios, no, porque los engañan, dice, contándole las visiones de su propia imaginación. Hermanos, no debemos de participar con ellos. No debemos de participar. Yo les decía, ¿es obligado? Si usted quiere escuchar la palabra de Dios, de acuerdo, no hay problema, no pasa nada. Si usted dice, no, yo voy a ir adelante, pero te estamos advirtiendo, te estamos dando la enseñanza, amado hermano. Por eso es que ellos no están con quién, no están en comunión con quién, con el Papa. Y el canon de la iglesia en el numeral 908 dice que está prohibido a los sacerdotes católicos con celebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros que no están en comunión con la iglesia. Hermano, en este caso, nuestro párroco no puede tener relación con esos sacerdotes falsos, ni mucho menos nosotros, el pueblo de Dios. No podemos participar con ellos. ¿Por qué? Porque no están en comunión con el Papa, no están en comunión con la iglesia. Por lo tanto, son sacerdotes disfrazados de protestantes.
Así que, hermanos, mucho cuidado, mucho ojo, mucho oído a todo lo que está pasando. Cuidado, para que no nos dejemos llevar por todo lo que pareciera verdad. Hasta cierto punto nos parece bien que te digan que puedes pasar a comulgar, aunque estés casado o no, te confesaste o no, puedes. Hermano, ¿a quién no le gustaría eso? ¿Calidad? A todos nos encantaría y eso es lo que quisiéramos. Pero entonces estamos en contra de la palabra de Dios. ¿Qué, amados hermanos? Se comulgar en esta casada, no tiene problema. Amado hermano, por eso estamos hablando de arrepentimiento, por eso hablamos de conversión. Hermano, conviértanse. Pero si usted no se quiere convertir, eso ya es problema de usted. Pero por el amor de Dios, no nos dejemos llevar por esta enseñanza. Hermanos, mucho cuidado. Pareciera ser bonito y parece bien bonito, pero no. Hermano, acerquémonos a nuestro párroco, investiguemos, busquemos información. Sí, si tenemos duda, preguntemos cómo está la situación, para no caer en estos errores. Por eso Jesús, amados hermanos, alertó. Por eso Jesús nos pone en alerta en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, dice la palabra. Es el mismísimo Jesús quien nos habla y nos pone en alerta porque Él sabía que iban a levantar falsos profetas, iban a venir falsos sacerdotes, y por eso Él nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 15 dice: cuídense de los falsos profetas. Se presenta ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Palabra del Señor. Como Jesús nos pone en alerta, que tengamos cuidado de los falsos profetas, los falsos sacerdotes. Se presenta ante ustedes con piel de ovejas. Que vale, amados hermanos, vale, hay canto, hay oración. Que vale, hermano, hombre, micos le peja no jancos a golpe mina. Antes tu amado hermano, que cuchim isel de caguenta y co mis caminos. Hermano,
Macho chico en tema lo porque til el tío donde el ni que til el tío. La tzulchul jala engañar el que, amados hermanos. Lai. El kuchnikte. Un verdadero sacerdote entonces del knikte debe de ser humilde y sencillo. Un verdadero sacerdote no busca fama, no busca prestigio, ni que la gente lo alabe y hablen bien de él. Un verdadero sacerdote es aquel que está siempre al lado de los pobres, oprimidos, marginados y excluidos. ¿Sí? Un verdadero sacerdote es aquel hombre que vive lo que proclama, da testimonio de vida en palabra, en compromiso. Da testimonio con su fe y da testimonio con su vida. Ese es un verdadero sacerdote, mi querido hermano. Testigo de Dios en medio de su pueblo. Que dé un buen testimonio de vida en palabra y compromiso. Sí, un verdadero sacerdote es aquel hombre desinteresado al dinero. Hermano, conan Dios que mapalo. De veras, conan Dios que. Ahora, un falso sacerdote es aquel que le dice a la gente cosas bonitas. Es aquel que le dice a la gente: vengan, no hay problema, pasen, pueden comulgar, vengan. Ese es un falso sacerdote. Ese no es un sacerdote del Dios Altísimo. No y no. Sí. Un falso sacerdote entonces lleva una vida privada cuestionable, infidelidad matrimonial, negocios económicos sucios. Hermanos, estemos un poquito más atentos, más pendientes de todo lo que pasa. Tenemos que estar muy pendientes, estemos atentos. No sé si va a crecer, yo no sé, va a seguir, yo no sé. Pero nosotros sabemos dónde estamos parados, sabemos nuestra doctrina y debemos de seguir en lo nuestro. ¿Sí? Que venga lo que venga, nosotros sabemos por dónde vamos, ya conocemos el camino. ¿Sí? Venga de otro país, de otro municipio, de otro departamento a decirnos que aquí, que allá, que no sé qué. Nosotros sabemos por dónde vamos, por lo tanto no hay por qué perdernos. Porque hay que ser realistas, pero a veces averiguar el sentai, o a lo mejor nos obligan a ir, pues va, ahí sí.
Pero mientras que si es voluntad, no hay problema, amados hermanos, porque el buen amados hermanos. Estos hombres no sé qué es lo que buscan. Quizás buscan sus propios intereses, ¿verdad? Quizás les gusta que la gente los aclame. O quizás pues ya se les olvidó el proyecto de Dios, ¿verdad? Se acomodaron a sus intereses personales. ¿Sí? Tengamos cuidado. Pues. Dios, holoma, cool chico, te amados hermanos. Calut sul por et sul predicador nakchak sul desde jale lech sul hueque se coquelote kutzel loco lipchuk, amados hermanos, sin saber qué doctrina nos quieren enseñar. Sí. Atkuich comoden, amados hermanos. Tengamos cuidado. No, si la presencia de Dios está en nosotros, Él está en nuestra iglesia, en nuestra casa, está en nosotros. ¿Para qué vamos a buscar dónde más? Si aquí está la verdadera iglesia, mi querido hermano. Tengamos cuidado, por favor. ¿Vale? Conozca Dios. Sí. Oremos por nuestros hermanos sacerdotes. Oremos por ellos. Sí. Porque a veces también, como en vez de orar por nuestros sacerdotes, ¿qué hacemos? Los criticamos. Hablamos mal de ellos. Que no pueden. Que no sé cuántas cosas hablamos de ellos. Pero en vez de estar criticando, ¿por qué no orar por ellos? ¿Sí? ¿Por qué no respaldarlos? ¿Por qué no amarlos, amados hermanos? Ya que pues ellos cuidan de nosotros. Ellos se desvelan por nosotros. Ellos hacen un gran esfuerzo para mantener unido al pueblo de Dios. Se esfuerzan mucho. Se sacrifican. Han dejado su familia. Han dejado casa. Han dejado su pueblo. Han dejado su comunidad, su país. Todo por el pueblo de Dios. Sí. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de todo esto. Hermanos, de veras, con esto vamos cerrando nuestro tema. Cuidado con los sacerdotes falsos. Por eso Jesús recomienda mucho esto. Cuídense. Cuídense. Esta es la palabra final. Y aquí quiero terminar, amado hermano. Cuídense. Cuidémonos. No nos dejemos engañar. No nos dejemos llevar por otras doctrinas, por los falsos profetas. Escuchen. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Cuídense. Cuídate, hermano. Cuídate. Cuidémonos. Ahí está el detalle.
No sé si en algo pues le va a servir esto. Considero que sí. En algo le va a servir. Que Dios bendiga a todo este pueblo. Pueda que vengan otros. Pueda que van a aparecer mucho más. Yo no sé. Pero nosotros tendremos que estar alertas, atentos, despiertos, preparados, amados hermanos. No hay problema. Venga el que venga, que vengan a darnos nuevas doctrinas, a decirnos cosas, yo no sé, buenas o yo no parecieran buenas, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos dónde estamos parados y conocemos nuestra fe católica. Nada ni nadie nos va a poder engañar, mi querido hermano. Nihon. Quelspunque. Mas como kita al kerman a mini esis knikte. Mas kokmanki. Ya koyasentes. De repente o kokubus o kostas o stag tegen bach ikho. Mas está kokman con tumelki. Mas por el amor de Dios. Iksense shiman atkula. Minel knikte. No shikhtol qib achqbi bonich kerman chibitze achqbi bonich kerman chinan Dios achqbi sushi o sushi lulish kerman min anze petzelata y de verdad ma petzele chincuetza anze khan. ¿No sabes lo que dice Jesús? Que a lo mejor se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Amén, hermano. Gut? Chontel tate Dios. Maki Matel knik tebe amados hermanos. Hutskin tebe khan. Sententun khanach to knibel. Tish tumel. Tish hatun khanach amado hermano. Gut? Ok? ¿Qué es el knik te? Pero apatsensko. List kosh hermanos. List kosh. Así de fácil. Mi chicoyin que así noctu nachinti. Mina. Cale. Anse. Dijo Tiol. Coman. Date Dios. Amén, hermanos. Bueno, muchas gracias por estar pues pendientes de esta transmisión en vivo. Muchas gracias también por escuchar la radio. Muchas gracias, de veras. No queremos herir a nadie, no queremos hacerle daño a nadie. Lo que queremos es aclarar algunas cosas. ¿Sí? Eso es lo único que queremos, ¿verdad? Ña palcanme con ña shmayel es ña ti caletun tel spiquech en tokuts, amados hermanos. ¿Sí? Te cosa canalo a sentijo pues de todo lo que acontece en la actualidad. Por eso tratamos estos temas que son de mucha importancia, y estoy seguro que vendrán otros compañeros más y nos van a ir aclarando un poquito más. Vamos a ir profundizando un poco más de todo lo que está aconteciendo dentro de nuestra iglesia y también fuera de nuestra iglesia. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Jesús, yo te pido tu bendición, Señor. Pido tu bendición por nuestro párroco. Ilumínalo, Padre bendito. De veras, a todos nuestros sacerdotes verdaderos, cuídalos, Señor. Guárdalos, Padre bendito. Ellos son los responsables de tu iglesia, de tu pueblo. Ellos son responsables, Señor, de que nosotros vayamos caminando en el camino correcto. Bendícenos, papá. Bendícenos, Padre. Ojalá que no nos dejemos engañar. Vendrán nuevas doctrinas, vendrán
doctrinas diferentes, pero nosotros estamos seguros de que estamos en el camino correcto, Padre bendito. Ayúdanos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Si pueden compartir, comparten nuestra transmisión, ya que pues estén pendientes siempre de esta página, ya que pues siempre les transmitimos diferentes programaciones y sobre todo diferentes temas relacionados con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que muchas gracias, bendiciones, que Dios lo bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Amén y amén.